Bienvenidos y bienvenidas. La guerra entre Rusia y Ucrania suscita diversos tipos de análisis. Si es que nosotros podemos utilizar el término para todo aquello que circula, es decir, aquello que se publica o aquello que simplemente está cada vez que nosotros buscamos o hacemos una búsqueda bastante ligera o superficial en la red, ¿no? En Internet. Queremos en esta conversación plantear especialmente aquello referido a las relaciones entre guerra y espacio, pero al mismo tiempo pues, proponer unas diferenciaciones respecto a lo que nosotros debemos entender que son las guerras contemporáneas. Hacemos esta distinción. Entonces, cuando hablamos de guerra, pues es necesario situar la misma en el marco de la contemporaneidad. No se trata de guerras modernas, es decir, estas guerras que nosotros podemos observar desde el siglo XVII en adelante, donde existen enfrentamientos entre estados. Estas guerras las vemos especialmente en el siglo XVIII, siglo XIX y hasta el siglo XX. Son guerras de estado, pero lo que nosotros tenemos ahora más bien son guerras entre bloques. No son guerras tampoco orientadas a establecer o llevar adelante una especie de claudicación absoluta de los perdedores. Incluso podríamos nosotros cuestionar el hecho de que este tipo de guerras tengan la intención de llegar a lo que nosotros conocemos como una especie de situación de victoria, ¿no? Los distintos factores que la componen nos llevan a pensar que los alcances son mucho más complejos de aquello que se refleja o aquello que se traduce en términos de las declaratorias de los actores más visibles. En este sentido, planteamos lo siguiente, ¿no? Pensamos las guerras de ahora como un tipo de política que produce efectos. Estos efectos son significativos en lo referido a la gestión del espacio, pero esa gestión del espacio no es la gestión del espacio de la guerra o de los enfrentamientos directos, sino es la gestión resultante del espacio. Entonces, aquí también situamos la noción de escenario, que es una combinación de recursos, de espacio y procesos. Entendemos entonces como punto de partida estos dos tipos de conceptos para de allí llevar la discusión hacia un concepto que ha sido acuñado recientemente, especialmente manejado por el Consejo de Seguridad de Múnich, lo llamado guerra híbrida. Las guerras contemporáneas entendiéndose como guerras que combinan distintos tipos de componentes. Las guerras híbridas son combinaciones de factores convencionales y no convencionales, herramientas convencionales y no convencionales. Esto también no tiene que ver con una noción territorial del espacio, sino con una noción de espacio múltiple. La noción de una guerra como territorial es la noción moderna. Aquí nosotros más bien estamos frente a la noción de espacio, que es una noción mucho más amplia. La guerra híbrida comprendería entonces la diplomacia, la información y la propaganda, el soporte continuo a las protestas o a los movimientos locales que se articulan hacia un tipo de discurso, los ataques en la red, los ciberataques, el uso de fuerzas especiales, el uso de fuerzas militares irregulares y la guerra económica, lo que se manifiesta como sanciones, como sistemas financieros que se abren y se cierran. En su conjunto queremos proponer entender la guerra de Ucrania y Rusia como desde esta perspectiva, ¿no? Pero tenemos que agregar 3 o 4 cosas adicionalmente.
particularmente referido a lo siguiente. Primero, la guerra informacional, que es o se despliega de manera global. Es una guerra que se suscita en la esfera pública contemporánea, que implica un movimiento de multitud deslocalizada. Es una multiplicidad de recursos discursivos. La guerra de la información, la producción científica, la producción periodística, la producción cultural, la propaganda. La guerra informacional se despliega, se tematiza de una manera muy amplia, muy significativa, se distribuye globalmente. Estas son conversaciones en medios sociales que aparecen abordando el mismo asunto con una tematización aparentemente diferente, ¿no? El otro aspecto que queremos agregar acá es el tema que surge de la comprensión contemporánea de la sociedad del riesgo común. Aquí nosotros pensamos en que el riesgo dejó de ser una situación localizada para convertirse en una comunidad, una situación que genera comunidad. El riesgo es común, es colectivo, y fundamentalmente se trata de la dimensión energética, la dimensión climática y la extensión global. Ahora, para poder cerrar este triángulo de definición respecto a cómo entender la guerra entre Rusia y Ucrania, situamos entonces estos tres conceptos, ¿no? Guerra híbrida, energético, climática. Guerra híbrida, que son los recursos de guerra, energético, que tiene que ver con gestión del espacio, y climática, que tiene que ver con el problema del riesgo. Riesgo energético, riesgo climático. Las guerras son continuas, son de alta complejidad. Planteamos nosotros una observación cartográfica, es decir, estamos pensando en un análisis de las variables, especialmente referidas al espacio. Ahora, entrando ya con algunos tipos de informaciones respecto a la guerra, las operaciones en Ucrania tienen una continuidad, tienen características similares. La primera fase inició el 5 de febrero de 2014. La segunda fase aparentemente inició el 4 de febrero del 2015 y la tercera fase inició el 23 de febrero de este año, 2022. Hay que observar que todas estas fases tienen el mismo mes de inicio, que tiene que ver con también una situación climática particular en Europa, donde la demanda energética pues se eleva de manera importante. Otros elementos destacables aquí es que en la primera etapa de la campaña rusa, lo practicado se refiere fundamentalmente a uno de los elementos o algunos de los elementos de la guerra híbrida, es decir, fuerzas militares irregulares, información y propaganda, diplomacia y la guerra económica. En términos de política, para ese momento está el Partido Demócrata en los Estados Unidos, con Barack Obama como presidente. Una vez suscitadas las elecciones del año 2016, Donald Trump entra a la presidencia y las operaciones rusas cambian hacia Siria, hacia Medio Oriente, donde se produce una especie de colaboración entre varias fuerzas, donde los escenarios son fundamentalmente Irak y Siria, ¿no? Un poco así hasta Palestina, hasta Siria, hasta lo que son los Altos del Golán. Luego, una vez culminada el periodo de Donald Trump, un año después regresan las operaciones a Ucrania. Esto nos está diciendo que hay fases que se van cumpliendo, ¿no? La diferencia entre las operaciones del 2014-2015 con las operaciones actuales es que ya involucran unos estados, o más bien una red de estados.
Este es el mapa publicado, esta es la cartografía de la situación militar publicado por el Ministerio de Defensa de Ucrania en el año 2014, en julio del 2014, donde se observa una franja de continuos asedios de fuerzas irregulares que no se identificaban con nación alguna. Vemos que las otras zonas que están pues en una especie de perspectiva del ataque, ¿no? Entonces son Luhansk, Oblast, eso estamos nosotros hablando hacia el el noreste de Ucrania, y hacia el sureste, que es Donetsk. Esta parte está o estuvo hasta el año 2015 en disputa hasta que se consolidó, ¿no? Se consolidó como una buena parte, una buena franja de tanto Luhansk como Donetsk, que quedó luego del 2015 constituida sin reconocimiento internacional como la República Popular de Luhansk y la República Popular de Donetsk. Esta es la situación hasta febrero del 2015. Cuando regresamos a la campaña, las cosas se suscitan bastante rápido. Observamos un avance muy importante luego de la toma de Crimea, ¿no? Estamos nosotros hablando en la última etapa, en la etapa de transición entre Donald Trump y Joe Biden. De ahí también lo que tiene que ver con zonas más allá de Donetsk, ¿no? Hacia el norte, desde Kharkiv, Sumy, Chernihiv, con Kiev. En este punto observamos una especie de cerco, una gran cobertura espacial. Ahora, pensando en esto que estamos nosotros intentando mostrar, veamos la cartografía de la guerra actualizada al 31 de marzo de este año. Una de las cosas que saltan es, como mencionábamos, que hay una franja continua de gestión de operaciones militares con dominio ruso. Estas franjas se extienden desde el norte de Kiev, está aquí, este es Kiev, ¿no?, hacia el este y hacia el sur y hacia el sureste. Todos estos puntos amarillos son probablemente operaciones militares de resistencia o ataque, especialmente terrestre, de parte de las fuerzas de Ucrania, porque a nivel aéreo, la asistencia de la OTAN ha sido casi inexistente. Una de las cosas que salen, una de las conclusiones que uno puede sostener luego de observar esta distribución, es que el avance es tan importante que ya no se trata de ganar espacialmente, porque lo que está consolidado en este momento ya insinúa una diferencia muy significativa entre las distintas operaciones. La operación rusa con un avance sumamente importante, la resistencia ucraniana con muchas limitaciones. Esto se refleja en distintas áreas. Aparte de lo que nosotros estamos observando, podemos nosotros, por ejemplo, el tráfico aéreo. Este es Kiev. No hay tráfico aéreo. El tráfico se va hacia Moscú. Este es Moscú. Acá es Europa, pues no. Esto es Alemania, Polonia, Rumanía. En la parte de acá del sur, eso es Turquía. Entonces, hay tráfico aéreo desde y hacia Moscú, pero no hay tráfico desde y hacia Kiev. Algo similar podemos nosotros observar con relación a lo que es el tráfico
marítimo. Las operaciones marítimas están dirigidas hacia Rusia, ¿no? No hay ya operaciones en la zona que estaba manejada con puertos ucranianos, ¿no? Esta zona está ocupada ya por Rusia. Hay algunas operaciones que han sido reemplazadas por Rumanía, por Bulgaria, por Turquía. Hay que tener en cuenta de que la posición de Turquía en esto es muy importante. La relación turco-rusa es muy estrecha. La relación turco-rusa, turco-iraní es muy estrecha, y turco-rusa, ¿no? De tal manera de que Turquía favorece el tráfico marítimo hacia los puertos rusos que están en el Mar Negro. Hay que entender que este tráfico se genera desde el Mediterráneo hacia el Mar Negro, ¿no? Los dos canales que dan paso hacia el Mar Egeo son manejados por Turquía, y de ahí en adelante pasando Grecia hacia el Mar Mediterráneo. No hay entonces tráfico hacia Ucrania. Cuando nosotros pensamos en sanciones, entonces decimos quién o qué naciones o qué espacios están siendo sancionados, ¿no? ¿Qué espacios están siendo sancionados? Nos planteamos esa pregunta. Entonces, las operaciones están de esta manera. Nosotros podríamos decir que el problema aquí, retomando una idea formulada al inicio, no es ganar. Aquí no es ganar en términos de las guerras convencionales, sino los distintos procesos que se suscitan a partir de lo que se refleja especialmente en el avance de la guerra. Lo que se va produciendo en también otras regiones, como Europa Occidental. Nosotros podríamos agregar aquí otras cosas, un poco para cerrar esto, el problema de las sanciones hacia Rusia, la guerra diplomática, la cartografía de los países que han condenado el ataque, y algo en particular, que lo formulamos para cerrar esta discusión. Esta es una muestra de conversaciones en la red social Twitter sobre la participación de la Cruz Roja en el conflicto Ucrania-Rusia. Hará unas 2 semanas hubo una reunión entre Eugene Lavrov, que es el canciller ruso, y el principal de la Cruz Roja, en la cual la comunicación fue que se iba a apoyar las operaciones de Moscú en Ucrania. Esto fue muy mal recibido en Ucrania. No solo por el hecho de que se trataba de una mirada muy prorrusa, ¿no? Sino que un organismo aparentemente neutral pues sostenía también ese discurso. Un organismo aparentemente neutral y occidental. La muestra tomada, la muestra que tomamos en ese momento, pues fue de alrededor de unas 50.000, 60.000 conversaciones mostradas en esta estadística, donde uno de los elementos que saltan más interesantes tiene que ver con la modularidad de la red. El valor es sumamente alto, 0.7. Esto implica que lo que es propiamente lo público o las conversaciones referidas al problema entre Ucrania y Rusia son llevados localmente por comunidades. A diferencia de las redes que se estructuran, por ejemplo, para campañas políticas, donde la modularidad suele ser muy baja y la centralidad suele ser muy alta, en este caso observamos un fenómeno muy diferente, lo cual sugiere una gestión de redes local, constante, sin descartar que sea también al mismo tiempo auspiciada. Bueno, estas son unas ideas para salir un poco de las miradas fatalistas
que hablen de la Tercera Guerra y también al mismo tiempo proponer otros elementos que contribuyan a este debate. Muchas gracias.